Nos vamos a gastar estas últimas clases del curso en relación con algunas cositas a propósito del problema metafísico, el problema filosófico de Dios. O mejor dicho, Dios como problema filosófico, Dios este, Dios como, ¿cómo decirlo? Sí, como un tema de discusión en metafísica, ¿verdad? Entonces, tendríamos que decir lo siguiente. Primero que nada, aquí podríamos decir Dios como problema filosófico o también podríamos decir Dios como tema filosófico, ¿verdad? O podríamos hablar de el Dios filosófico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que caer en cuenta de algo, y esto lo quiero decir. Vamos a ver, esta introducción sirve también para aclarar algo y también como para hacer una declaración de punto de partida, especialmente para hacer ciertas salvedades desde el punto de vista de la discusión religiosa del tema. Además, así se ayuda a uno a quedar claro como para no herir, digamos, ciertas susceptibilidades que surgen en torno de la discusión de la existencia de Dios. Lo primero que tendríamos que decir es que cuando estamos hablando de Dios como problema filosófico o el Dios de los filósofos, le dicen por ahí, el Dios de los filósofos, de las filósofas, el Dios de la teología racional, podríamos hablar también de simplemente el Dios de la propuesta filosófica, nada más. Eso es lo que me interesa. Hay que diferenciarlo del Dios de la aseveración religiosa sobre el tema. ¿Por qué? Porque hay ciertas diferencias que son radicales, algunas son actitudinales y otras son de contenido. Aun cuando tanto las actitudes como los contenidos mediante los cuales explicamos a Dios como problema, tanto religioso como filosófico, en última instancia pueden ser cercanos entre sí, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también en relación con las propuestas que vamos a ver. Me interesa que eso quede claro, en primer lugar, porque para que ustedes vean, empezamos incluso con un autor, con Aristóteles, que cuya concepción sobre esta entidad, que vamos a llamar la entidad divina, es incluso previa por mucho tiempo a que existiera lo que después vendría a ser la base para lo que culturalmente nosotros conocemos como nuestro entorno judeocristiano, de arraigo, de herencia judeocristiana. En ese sentido, tenemos que hacer una diferenciación, por lo menos primaria, en el sentido de que nosotros, cuando decimos Dios culturalmente, estamos ya por así decirlo, precondicionadas a pensar mucho en los términos en que en nuestra cultura de, de arraigo cristiana, de arraigo cristiano, digamos, nosotros culturalmente estamos inmersos en un mundo cristiano, en un mundo católico, protestante, digamos, pero me refiero a cristiano en el sentido de que como eso marca también nuestra cultura en tanto que somos occidente. Aun cuando nosotros, Costa Rica, pues, pequeñitos, tercermundistas y todo lo que ustedes quieran, somos occidente periférico, ¿verdad? Igual nosotros, nuestros registros simbólicos son de herencia judeocristiana, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Entonces eso pesa mucho. Entonces vamos a empezar a hablar de Dios y a decir Dios y divino y todo este tipo de cosas, pero entonces lo primero que yo quisiera es que recuerden que estamos hablando aquí en términos filosóficos, en términos metafísicos, e incluso en el caso de Aristóteles, por ejemplo, en términos en los que históricamente ni siquiera se corresponde la noción de Dios con la noción de Dios que nosotros generalmente tenemos, ¿verdad? Mucho menos, por ejemplo, si es la noción cristiana de Dios. Para que hubiera cristianismo, desde Aristóteles todavía tendríamos que pasar por lo menos
digamos que unos 5 siglos para que viniera, para que llegara, digamos, la figura central de la religión cristiana, que es el Jesús histórico. Y para ligar eso con una idea elaborada y religiosa de divinidad, todavía tenemos que darle un poco más de tiempo. En el más temprano de los casos, podríamos decir que eso arranca en el siglo I, si hacemos caso a ciertas interpretaciones, y si no, pues tendríamos que esperar por lo menos así, unos buenos 2 siglos para tener ya esa configuración bien hecha. Entonces, habiendo dicho esto, les recuerdo, vamos a hacer referencia a ambos, al Dios religioso y al Dios filosófico, pero cuando hablamos del Dios filosófico, tenemos que hacer ciertas precauciones. La primera de esas es que, bueno, aquí, o la que vamos a hacer hoy es esta. Vamos a hacer una distinción entre lo que es hacer una propuesta filosófico-racional de lo que es la divinidad, en contraposición con lo que es una propuesta religiosa basada en la creencia de lo que sería un Dios, digamos, existente, no sé, un Dios de culto, un Dios al que se le puede, en caso de que la gente tenga esa disposición, un Dios al que se le puede generar culto, rendir culto, incluso a un Dios al cual se le pueden elevar plegarias o cosas por el estilo. El Dios filosófico se distingue del Dios religioso o el Dios de la fe, precisamente en eso, en que el Dios filosófico no es un Dios de culto, sino que más bien es un Dios que surge dentro de la teoría a partir de las propuestas mismas de la teoría. Es una parte más de la teoría, ¿verdad? Es un contenido que surge por las razones que filosóficamente se puedan justificar, se puedan argumentar, pero surge dentro de la teoría como parte de una explicación de la cual hay que dar cuenta, ¿verdad? El Dios de la creencia es un Dios en el cual, bueno, como lo estoy diciendo, se cree. Eso lo que quiere decir es que se tiene fe que efectivamente existe y que se puede relacionar, se puede relacionar con él de alguna manera. Digamos, esto por hacer un par de distinciones que se pueden hacer muchísimo más elaboradas, eso yo lo sé. Pero simplemente es para hacer un punto de partida así general. No sé si hasta lo que he dicho en este momento habrá alguna duda o algún comentario. Profe, Dígame. cuando dijo que el Dios de la creencia se puede relacionar con qué, es que no entendí. Con la posibilidad de generar un culto, incluso el Dios de la creencia es aquel al que quienes creen en él, en su existencia, le podrían elevar eventualmente algún tipo de plegaria o cosa por el estilo, ¿verdad? Se relaciona básicamente con eso. Ok, bueno. Es un entorno que también también modela mundo, también es explicativo en algún sentido de lo que se entiende, de cómo se entiende el mundo, de cómo se entiende lo que existe, pero los criterios mediante los cuales se recurre a esa divinidad son de manera distintas en el ámbito racional y en el ámbito de la fe. Ese es el punto. Esa es la diferencia que quería dejar establecida al inicio. Sí. Profe, o sea, desde la perspectiva filosófica, ¿va a haber algún punto donde consideremos que Dios tiene conciencia, pues consciente? Hay propuestas filosóficas que pueden llegar a tener ese punto de partida, sí, No, efectivamente. profe. Sí. Sí, es que me imagino que en el de la fe todos tienen implícito eso. Eh, sí, vamos a ver. Sí, sí, en lo que se cree es en un Dios racional, en un Dios personal, digamos, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ver también con Aristóteles esto de la conciencia. Es curioso, en Aristóteles es curioso porque es una conciencia que es una conciencia de sí, pero eso no implica, no tiene ninguna consecuencia, digamos, con lo demás. Ahora vamos a ver eso.
Pero sí, en general, digamos, si en lo que se cree es en un Dios que tiene una voluntad, una manera de actuar y decisiones, pues obviamente que se tiene que justificar o que se tiene que buscar la justificación de un Dios con algún nivel de conciencia. Ahora, el punto es cómo es que eso se propone, ¿verdad? Pero sí, básicamente sí. ¿Está bien, Steven? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, veamos esto. Dentro de la propuesta de la existencia de Dios, Profe, hacia adelante. perdón, es que mi internet estaba fallando un poco y no he escuchado muy bien las ideas. Ajá. Pero ahora que veo este tema, yo aquel día me surgió una idea. Ujú. Bueno, con respecto a Descartes, para Descartes, el que yo piense es necesario para existir. Y, O para bueno, darme cuenta de que existe. ok, eso sí. Pero termine su pregunta y entonces ahorita yo le entro. A ver. Ujú. Por ende, Dios, para que exista como tal, ha de ser capaz de pensar o cómo se puede concebir Dios desde esa perspectiva. O sea, Ok, vamos a ver, ¿cómo trata Dios, Descartes a Dios? Lo vamos a ver cuando retomemos otra vez las meditaciones de primera filosofía. Entonces, simplemente voy a hacer ciertos adelantos. Ahora, lo que tendría que decir a propósito de esto es eh, que yo piense no es que es necesario para existir en Descartes, sino que una vez que yo pongo como evidente que pienso, entonces al mismo tiempo ahí estoy demostrando que yo existo. No es que existo porque pienso, no es eso. No es que empiezo a existir en el momento en que empiezo a pensar. No, no, no. Sino que más bien Descartes lo que está diciendo es, una vez que yo evidencio que estoy pensando, no puedo entonces concluir o llegar a la conclusión de que no existo. Más bien sería necesario llegar, por tanto, a la conclusión de que existo en tanto ser pensante. Cómo él demuestra o cómo él trata, cómo él propone la existencia de Dios, procede de una manera distinta, que la veremos en sus clases, digamos, en las clases que le vamos a dedicar en la clase que le vamos a dedicar a eso. Más o menos. sí, ya me va quedando ahí clarito. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, aquí les puse una contraposición posible entre entre la necesidad o la no necesidad, entre la propuesta o la negación, digamos, de la existencia de Dios dentro de dos ámbitos. Por un lado está el ámbito de la razón, a donde por supuesto que estoy incluyendo a la filosofía, ¿verdad? Y por otro lado, el ámbito de la fe, que lo estoy ligando simplemente con el hecho de relacionarse o de suscribir una creencia determinada. En ese sentido, vamos a ver, desde el punto de vista racional, uno podría contraponer como extremos, como polos, la propuesta según la cual vamos a afirmar que existe una divinidad. Aquí puse dos nombres que esto recibe, que serían el nombre teísmo y el nombre deísmo. Aquí hay simplemente una diferencia un poco sutil, que es la siguiente. Una propuesta es teísta con con T de tabla, ¿no? Es teísta cuando, vamos a ver, por así decirlo, cuando propone que existe, digamos, una entidad divina que, vamos a ver, voy a decirlo muy generalmente, de la manera más general posible, es una entidad que se involucra, digamos, por así decirlo, en aquello que se causa a partir de él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un Dios que tiene
además de sus características divinas, tiene la característica de que se involucra de alguna manera. Hay otras maneras de hacer esta distinción, ¿verdad? Pero en este momento esta es la que me interesa, ¿verdad? Voy a poner como ejemplo acá, en algún sentido, el Dios cartesiano, ¿verdad? E incluso esto puede darse para interpretaciones. Hay quienes dicen que es más bien un Dios deísta, pero bueno. El punto es, si ustedes ven el Dios de Descartes, Descartes lo que dice es que él confía en que ese Dios se mete con uno, en el sentido de que no quiere que nosotros seamos engañados, no permite al genio maligno que nos engañe. Eso es un punto de partida importante para Descartes. Entonces, es un Dios que está ahí de alguna manera, en el caso de la propuesta de Descartes, está epistemológicamente comprometido y moralmente comprometido con la explicación, en tanto que no permite que el genio maligno nos engañe. Un Dios deísta, con de dado, ¿verdad? Es un Dios que, aun cuando en la propuesta que viene de la razón, se lo pone ahí a jugar el papel de causa, el papel no sé, de primer principio, por decirlo en términos que a los que hemos recurrido a lo largo del semestre, es un Dios que es una entidad cuya intervención con el mundo, con aquello que viene de él, es de alguna manera bastante lejana, por decirlo así, ¿verdad? No está metido, digamos, de lleno en efectivamente estar condicionando todo lo que está pasando. Es un Dios que en ese sentido como que le da el primer impulso a la existencia de las cosas y después se desentiende. Es un Dios desentendido. Ese Dios puede ser, en algún momento se hablaba de la metáfora del Dios relojero, que es el Dios que de alguna manera crea el universo como si fuera una máquina, ¿verdad? Le da el primer impulso, o sea, es causa, lo deja andando a partir de las posibilidades autorregulativas del mundo, o sea, le imprime al mundo las leyes naturales y después no se preocupa más por nada. Simplemente da el primer impulso y da las reglas de funcionamiento y el universo después de eso ya sigue funcionando por sí solo con las reglas que vienen efectivamente de esa entidad, pero que no lo necesita de manera tan activa como en otras explicaciones. ¿Verdad? Entonces, eso además surge a partir de argumentación. Hay una argumentación según la cual nosotros llegamos a la propuesta de que esta entidad existe, ¿verdad? Está argumentada dentro de la propuesta religiosa, por eso, dentro de la propuesta filosófica. Por eso la propuesta filosófica sería teísta o deísta, ¿verdad? En el polo opuesto de esta posibilidad estaría entonces más bien la propuesta que se compromete con la negación de la existencia de una entidad, de una primera entidad, ¿verdad? Y eso es decir mucho. ¿Por qué? Porque generalmente las propuestas que suscriben alguna suerte de ateísmo, simplemente lo que dicen es que no tenemos razones para concluir fehacientemente o para sostener fehacientemente algo como la existencia de una primera causa, de un primer ser, de un Dios, sea teísta o deísta. Entonces, el ateísmo es simplemente el no comprometerse con la afirmación de la existencia de un ser de este tipo. Ahora, el punto intermedio, el punto que está aquí en el medio es lo que llamamos agnosticismo. El agnosticismo es una propuesta, ojo, y lo puse acá porque es una propuesta que argumenta, o sea, hace algún desarrollo conceptual para sostener que, o para decir que no tiene las suficientes bases para afirmar la existencia de una primera causa
o para efectivamente poder decir que no tiene cómo comprometerse con esa primera causa. O sea, el agnóstico es quien queda en el medio de los dos polos y de alguna manera lo que hace es que suspende el juicio. Dice, no tengo ningún tipo de seguridad a propósito de la existencia o de la inexistencia de esta entidad que se denomina Dios. Como propuesta desde la razón. O sea, argumentalmente me quedo sin herramientas para una o para otra dirección. Eso es el agnosticismo, ¿verdad? Vean que en ese sentido, aquí los únicos que se están comprometiendo efectivamente con una propuesta son los que afirman la existencia de algo, de un Dios o de un primer motor o de una primera cosa, primera causa, lo que sea. Quienes afirman eso son los que se comprometen explicativamente con una teoría que los lleve a esa conclusión. Los agnósticos dicen no tenemos razones suficientes para efectivamente proponer la existencia o para del todo dudar de esa existencia. Y las propuestas ateas son las que dicen que no hay motivos para afirmar efectivamente la existencia de tal entidad. Los agnósticos parten del hecho de que por el tipo de entidad que es, o como se describe, esa entidad que llamamos Dios, el problema es que desde el punto de vista de las reglas de la lógica, nosotros no tenemos en última instancia herramientas suficientes, eso es lo que diría un agnóstico, no es lo que dice todo el mundo, pero lo que diría un agnóstico, no tenemos herramientas suficientes para probar la existencia de Dios, que sería la postura de quienes afirman esa existencia. Y desde el punto de vista de la propuesta atea, el asunto es que el ateísmo es una propuesta en negativo. Lo que se dice es que no hay bases para probar la existencia de Dios y que por lo tanto tal existencia es improbable, no es, ¿verdad? Con una diferencia entre la propuesta del teísmo, del deísmo y del ateísmo que consiste en que lógicamente, siempre que se quiera probar algo, siempre se tiene que probar en positivo. O sea, la carga de la prueba, por ahí dicen que la carga de la prueba le recae siempre en quien afirma, no en quien niega. Porque un negativo no se puede probar. No se puede probar una ausencia, ¿verdad? Más bien, la carga de la prueba recae en quien afirma la efectiva existencia, la presencia de algo, tiene que afirmarlo en función de razones que puedan ser dadas. Quien afirma la ausencia, pues no va a tener las herramientas para poder afirmarlas, porque precisamente un negativo no tiene cómo probarse. Uno no puede probar cómo algo efectivamente no existe, porque no tendría esa herramienta. Entonces, aquí es donde nos vamos a mover principalmente en el curso, porque las propuestas que vamos a revisar las vamos a hacer fundamentalmente, específicamente, desde lo filosófico, ¿verdad? Desde lo argumental. En contraposición con esto, o en la acera del frente, por decirlo de alguna manera, tenemos el problema, ya no filosófico, sino religioso, de Dios, de la existencia de Dios. Y en ese sentido, lo que tenemos es o bien una creencia o bien una no creencia. Aquí en el medio yo puse, y vean que lo puse entre comillas porque realmente no encontré una mejor palabra, yo puse escepticismo, pero el agnosticismo es alguna suerte de escepticismo también. Aquí la única diferencia es que lo quería hacer así simplemente para hacer una distinción que es la siguiente, y esta distinción es realmente poco significativa. Pero el punto es este. Estoy llamando aquí escépticos a quienes no cuentan con la suficiente fe como para de verdad afirmar, ¿verdad?, la existencia de Dios desde lo que se cree. ¿Ya? No cuentan con la suficiente fe como para creer que efectivamente existe una divinidad, ni tampoco tienen tan poca fe o tampoco es el caso de que tengan absolutamente ninguna fe como para decir que no creen en esa existencia, ¿verdad? Pero entonces en ese sentido vean que
habría una distinción posible de hacer entre un ateo y un no creyente. El ateísmo se dice desde lo argumental y desde lo racional. La no creencia se dice desde la fe. En el ateísmo el punto es argumental, en la creencia tiene que ver con tener o no tener fe. Y la fe no se argumenta, ¿verdad? O sea, no es que uno llega a tener fe a partir de llegar a una conclusión. Y de la misma manera, alguien puede no tener herramientas racionales para poder efectivamente decir, como para decir, yo no puedo, de verdad, comprometerme racionalmente con la existencia de una primera, de un primer ser, de una primera causa. Sin embargo, desde el punto de vista de la fe, sí cuento con ese impulso, digamos, con esa yo lo veo incluso como algo actitudinal, con esa referencia actitudinal mediante la cual efectivamente cree en la existencia de un ser supremo. De la misma manera contraponemos a los teístas y a los deístas con los creyentes. Y puede haber ciertas relaciones, digamos, alguien puede ser creyente desde la fe y teísta en la razón, digamos, perfectamente, ¿verdad? Además, alguien puede ser ateo y no creyente, efectivamente, se entiende, ¿verdad? Sería muy extraño, digamos, que alguien sea, eso sí, por un lado, por ejemplo, creyente desde la fe y ateo desde la razón, digamos, sería un poco extraño. Sería extraño. Pero el punto es, más o menos esta es una distinción que quería hacerles. No sé si les queda alguna inquietud, alguna pregunta en relación con esto que les acabo de explicar. Creo que no, pero Profe, y digamos, ¿cabe en el deísmo, o no sé, la primer acción que causó, o bueno, si fue que algo o alguien, o no sé, lo causó, la expansión del universo? Vamos a ver, podría ser, en el sentido de que de repente lo que podemos decir, por ejemplo, un Dios, digamos, es más, vea, yo conozco personas que siendo creyentes lo que dicen, bueno, es siempre que usted encuentre una explicación, una hipótesis, usted puede seguir poniendo ahí a Dios, ¿verdad? O sea, es una cuestión también de fe. Por ejemplo, la propuesta, por ejemplo, del Big Bang, digamos, eventualmente uno la puede hacer conciliar con la existencia de una primera causa en este sentido. Alguien va a decir, bueno, está bien, desde la ciencia, no sé, quienes se comprometen con la teoría del Big Bang, de que al inicio todo estaba en un único punto donde se concentraban toda la energía, toda la materia del universo, ¿verdad? Y ese punto simplemente explotó y de ahí surgió todo. Entonces alguien puede decir, bueno, la noción de la creación, lo que en el libro del Génesis está cuando el ser divino que aparece en el Génesis, este Dios de la Biblia dice, hágase la luz, ¿verdad? Es en ese momento donde se reventó el Big Bang, digamos, ¿verdad? Y yo conozco gente que afirmaría eso. Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros explicamos teóricamente como el Big Bang, es lo que se correspondería con el momento de la creación, una vez que se sostenga, digamos, el hecho de que se necesitaría de que un Dios lo ponga en movimiento, digamos. Hay personas que tratan de conciliar así esas dos teorías. Sí, es que todavía hay muchas dudas con respecto a eso, pero ajá. Sí, se entiende, o sea, sí, Sí. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a cambiarnos de presentación. En el caso de Aristóteles, en el libro Duodécimo, ¿verdad? Vamos a retomar algo que ya nos habíamos encontrado desde el libro primero de la metafísica, ¿verdad? Que es la necesidad de contar con una explicación a propósito de
lo que vamos a llamar de varias maneras, digamos, causa primera, el dios aristotélico, el primer motor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recuerden que en Aristóteles lo que queremos es, en última instancia, explicar todo mediante causas. Eso es un aporte bastante importante que hace Aristóteles. En ese sentido, me voy a permitir leer algo que estaba en el primer libro, algo que no les dije que volvieran a leer, porque la verdad es que no hace demasiada falta. Esto está en 983A. Voy a leer un párrafo un poco grandecito, son como 10 líneas más o menos. Me disculpan por eso, pero creo que viene a cuenta, ¿verdad? Dice Aristóteles que en efecto, la más divina, está hablando de las entidades, ¿verdad? La más divina de las entidades y la más digna de estima, y lo es ella sola doblemente, es efectivamente la divina, ¿verdad? En efecto, la divina entre las ciencias, aquí nos está hablando de la filosofía primera, la divina entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o solo Él, o Él en grado sumo. Y ciertamente, todas las demás ciencias serán más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. Aquí, en este pasaje que ya habíamos leído, ¿verdad? Hace bastante rato ya, de hecho, Aristóteles lo que nos está diciendo es que en función del objeto que estamos tratando de explicar ahora, en función del contenido que estamos explicando en este momento, entonces se va a definir como primera la ciencia que tenemos entre manos. O sea, ¿se acuerdan cuando definíamos en Aristóteles que la filosofía primera es primera porque ella se encarga de hablar de ciertas causas y de ciertos principios? Pues la causa más fundamental de todas tiene que ser esta que va a ser la primera causa. Y en ese sentido, la ciencia que se encargue de esta va a ser la más fundamental. Por eso, la metafísica, la ciencia primera, es la más fundamental de todas las ciencias, de todos los tipos de conocimiento. Precisamente porque tiene este contenido como una de sus preocupaciones a las cuales se dedica, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí al libro 12, Aristóteles nos va a decir que básicamente va a retomar ahora la preocupación sobre las entidades, que es en última instancia lo que él venía tratando de esclarecer desde el inicio. Aristóteles inicia este último capítulo con la frase que dice, el estudio al que nos estamos dedicando, dice Aristóteles, es sobre la entidad. O sea, la teoría, dice Aristóteles, la teoría, este tipo de conocimiento que hemos venido generando, este tipo de explicación que hemos venido generando, es sobre la entidad. Ahora, el punto es, tal como les leía en el pasaje del libro primero, la entidad más importante va a ser la que aparezca más a la base, la que sirva en mayor medida como fundamento de lo demás. Y eso para Aristóteles es una cosa que él mismo va a llamar Dios, la causa divina, Pero ahora sí, habiéndoles dicho lo que les dije anteriormente, es evidente que este es un Dios filosófico y no un Dios religioso. Aristóteles no está hablando de un Dios al que se le pueda rendir culto,
no está hablando de un Dios en relación del cual se pueda generar algún tipo de ritualidad, algún tipo de reverencia en ese sentido, sino de que la palabra Dios aquí se retoma precisamente por la importancia que tiene esa entidad, ese ser, dentro de la explicación y dentro de la operación del mundo, tal como Aristóteles propone que el mundo es y que el mundo debe entenderse. No sé si hay alguna pregunta al respecto de eso. ¿Se entiende perfectamente? ¿Alguna pregunta, Todo algún bien. comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien, entonces, con Aristóteles vamos a decir lo siguiente. Dice Aristóteles, bueno, Aristóteles, recuerden, está haciendo una ontología general. Está hablando de los tipos de cosas sobre las cuales nosotros podemos tener conocimiento. Y obviamente vamos a tener en relación con esto, entonces, la referencia a la entidad más importante de todas. Entonces, en este sentido, vamos a decir, Aristóteles empieza diciendo una cosa que es interesante. Dice, si todas las cosas, si la totalidad es un todo completo, ¿verdad? Tendríamos que decir que la entidad sería la parte primera de esa totalidad. Recuerden, Aristóteles está tratando de hacer una explicación, una ontología que agote absolutamente todo lo que existe y en función de eso va a proponer entonces la existencia de una entidad fundamental y primera. En ese sentido, vamos a tener una referencia, nos dice Aristóteles, a tres tipos de entidad. O mejor dicho, las entidades van a ser de tres tipos. En este momento eso es lo que vamos a tratar de dilucidar, de explicar. La primera es sensible y eterna. La segunda es sensible y corruptible. Y la tercera es inmóvil. La podríamos haber puesto más bien, primero la sensible corruptible, segundo la sensible eterna y la última inmóvil, por una razón que vamos a ver a continuación. Bien, que sea sensible, ¿qué significa? Y es pregunta, ¿qué significa que una entidad sea sensible? Que se puede percibir con los sentidos. Efectivamente. ¿Y qué es lo que nosotros percibimos por medio de los sentidos? Las Sharon, cosas. ¿verdad? Bueno, adelante. ¿Alguien? Las cosas, los objetos. Ah, sí, claro, pero de las cosas, ¿qué es lo que percibimos sensiblemente? Lo físico. ¿Sí? ¿Tu ¿Qué forma? más? No, la forma no se percibe sensiblemente. La Las materia. sensaciones que generan. La materia, pero en algún sentido material, más bien, lo que yo conozco se da materialmente. Lo que yo conozco por los sentidos es aquello que se da materialmente en la cosa. De ahí hay una buena intuición. ¿Y qué es lo que yo conozco sensiblemente? Díganme, denme un ejemplo de algo que yo conozca mediante los sentidos. La sensación del viento, tal vez. La sensación del viento, ok, sí. ¿Qué es lo que siento del viento? Por ejemplo, el impulso, el empuje que tiene contra mí, su temperatura, su dirección, digamos. No tengo el viento como tal, sino lo que el viento me hace sentir a mí, ¿no? Para Aristóteles sí sería el viento como tal. Ok. ¿Qué otra cosa puedo yo percibir sensiblemente de las cosas? Otro ejemplo. Una silla. Bueno, eso es una cosa, pero de la silla que puedo percibir sensiblemente. El Sabores, tacto, profe. lo que uno siente. ¿Cómo qué? Que es dura. Ah, ok, su dureza. Bien. ¿Qué otra cosa? De El la color silla. de la silla, profe. El color de la silla, muy bien. ¿Ya? Profe, los sabores. Los sabores también es algo que podemos percibir. Bueno, las sillas también tienen sabores. Yo hace mucho que dejé de morder sillas, pero sí, las sillas también tienen sabores, ¿verdad? Obviamente. No vas a ver igual una silla si es hecha de pino que si es hecha de cedro amargo. Claro. El sonido, nada que ver. El sonido de las cosas también,
¿verdad? Sí, todo esto. Ahora, el punto es que lo que les quería decir es que las cosas, de las cosas que son sensibles, las percibo por los sentidos, ¿verdad? Lo que percibo de ellas son rasgos, son características, ¿verdad? Son características de su tangibilidad, básicamente de lo que yo puedo recabar gracias a mis aparatos sensorios. Ahora, ¿qué significa que algo pueda ser sensible y además corruptible? ¿Qué significa corruptible? Que puede cambiar su esencia original, como tal, o como por ejemplo, es que no tengo la palabra, porque vemos que corromper no es precisamente algo malo, sino hasta cierto punto como un cambio de su naturalidad, ¿no? Es un cambio, efectivamente. Ahora, no necesariamente tiene que ser un cambio de esencia. Puede ser un cambio también de rasgos. Por ejemplo, la silla la podemos cambiar de color, la podemos pintar. La silla, qué sé yo, le podemos quitar el almohadón que tenía, el tapiz que tenía y le ponemos una tabla. Entonces pasó de ser suave a ser dura. ¿Verdad? Podemos cambiar los rasgos, ¿verdad? O sea, las cosas que son sensibles y corruptibles son las que devienen, las que cambian, ¿verdad? Ya sea en su esencia o ya sea solamente en sus rasgos contingentes. Por ejemplo, un árbol puede crecer, efectivamente, lo ven, y ahí hay un devenir. Creció de cuando lo sembramos hasta que se hizo un arbolón, ¿verdad? Ahí hubo un cambio, un devenir, ¿verdad? Eso lo que nos dice es que, sí, efectivamente hay eventualmente una corrupción, ¿verdad? Cuando el árbol, por ejemplo, se cae y deja de ser. También hay un cambio ahí. Deja de ser árbol para convertirse en leña o eventualmente en suelo, digamos, en musgo, se convierte en humus, ¿verdad? Se degrada de tal manera que se vuelve a ser tierra, ¿verdad? Las cosas que son sensibles y corruptibles son aquellas que percibimos por medio de los sentidos y también son susceptibles de cambiar, de tener algún tipo de cambio. Aristóteles también nos habla de algunas que son sensibles y que son además eternas. ¿Cuáles podrían ser sensibles y eternas? ¿Se les ocurre alguna? Pero, y bueno, ya lo escribieron, sí, el tiempo. El problema es que habría que ver si el tiempo es sensible. Pero no tenemos como la sensación de que hoy estamos aquí, vamos a estar allá, va transcurriendo un algo, o sea, es una sensación continua hacia adelante. O sea, no se puede sentir como tal, como por ejemplo los sentidos, pero sí quizás en el entendimiento de que las cosas están pasando, el tiempo existe, no sé. Sí, pero ahí hay un problema, porque nosotros podemos sentir las cosas que cambian en el tiempo, pero sentimos el tiempo. Sentimos el cambio, porque el cambio se da en el tiempo, pero sentimos el tiempo. Profe, Dígame. incluso tenemos el constructo de cómo transcurre el tiempo, que es verdad, las horas y todas esas cosas, pero no es un tiempo como tal, pues por ende es algo como que solo nosotros entendemos. Yo nunca veo un perro preocupado porque es las 2 de la tarde. Sí, sí, bueno, yo tampoco, para serle honesto. Pero bueno, el tiempo como sensible, ¿cómo se puede comprender? No, precisamente lo estoy objetando porque no, más bien, lo que estoy tratando de decirles es que no, que el tiempo no sería al menos no en Aristóteles, de todas maneras, ¿verdad? El tiempo no sería algo sensible y eterno. Y algo así como un recuerdo, No, algo que usted ya tiene. no, porque un recuerdo tampoco es sensible. Yo puedo recordar algo de lo que él tuve una sensación. Por ejemplo, yo puedo recordar el golpazo que me di con la silla, ¿verdad? Eso fue sensible. Pero el recuerdo en sí no es sensible. No es que cuando recuerdo vuelvo a sentir lo que pasó. Solo eso faltaba, ¿ya? No, los recuerdos en ese sentido no son, ¿Y la materia? ¿perdón?
La materia. El problema es que la materia en Aristóteles es pura contingencia. Vamos a ver, ¿no se les ocurre absolutamente nada que pueda ser eterno en Aristóteles? ¿Qué puede ser eterno? Cambio en sí, profe. No, 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 no. El Tampoco ser, no, es Heráclito. Bueno, entonces, mejor doy el ejemplo de una vez, ¿verdad? ¿Alguna vez han salido de noche en en la playa y han vuelto a ver para arriba? ajá, ¿Qué se ve ahí? de ahí el cielo, Las estrellas. Y en el cielo las estrellas. Recuerden que para Aristóteles, para la cultura griega, las estrellas eran eternas. Tenían la noción de que los cuerpos celestes eran eternos, ¿verdad? Y vamos a ver, en Aristóteles además el modelo es muy bonito, porque, bueno, muy bonito, es una manera de decirlo. Cada cosa tiene un lugar que le corresponde a su naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que vivimos acá en la Tierra, que es el centro de todo, las cosas que son más corruptibles están más hacia el centro. Y las que son menos corruptibles, o sea, menos susceptibles de cambio y por lo tanto que tienden más a ser eternas, están alejadas de ese centro. Están alejadas de estar aquí abajo en el mundo corruptible. Por eso es que entre más elevadas las cosas, menos corruptibles son. Y para ellos lo que estaba más alejado eran las estrellas, las que ellas llamaban estrellas fijas. Las estrellas que estaban en el firmamento y siempre aparecían, eran fijas porque siempre aparecían en el mismo lugar. Para ellos son fijas, son eternas y también son sensibles. También son sensibles, ¿por qué? Bueno, pues es evidente, las podemos ver una vez que anochece, podemos ver las estrellas. Esas son sensibles, pero a diferencia de las corruptibles, como todas las cosas con las que nosotros nos topamos día a día, como nosotros mismos, que somos sensibles y corruptibles, ellas son sensibles, pero incorruptibles, o sea, eternas. Eternas. No tienen, no pasan por ningún tipo de cambio. ¿Se entiende esta distinción? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Ya vieron por qué no nos servía el ejemplo del tiempo o el ejemplo o los recuerdos o el cambio mismo? Sino que más bien Aristóteles se estaba refiriendo específicamente a cosas, a entidades que son, en este caso, cosas dadas de tal manera que de ellas podemos tener sensación y en el caso de algunas son eternas y en el caso de otras, pues no lo son. ¿Alguna pregunta o Todo claro. comentario con esto? No, todo claro, profe, muchas gracias. Creo que nos hizo falta nada más como ponernos en los pies de Aristóteles, en la época de Aristóteles. Eso sería importante, claro que sí. Bien, tengo que ya son las 11:55, entonces podemos hacer una pausa.